Rafael Vega miró su reloj con nerviosismo. Marcaba las 4:45. La reunión con Victoria estaba fijada para media hora antes, y él comprendía perfectamente que su tardanza solo agravaría el estado de irritación de ella. El proceso de divorcio se alargaba ya por tercer mes, convirtiéndose en una guerra de desgaste donde cada parte intentaba encontrar el punto débil del adversario. Al salir del coche frente al exclusivo restaurante, el Jardín de Aranjuez, Rafael se ajustó la corbata y se dirigió a la entrada. El local era famoso no solo por su exquisita cocina, sino también por su ambiente tranquilo. Fue precisamente por eso que Victoria insistió en reunirse allí. Al día siguiente tenían una vista judicial importante, y ella quería discutir la posibilidad de un acuerdo amistoso. Rafael no creía en la sinceridad de sus intenciones, pero rechazar las negociaciones habría sido una insensatez. En la entrada del restaurante, apoyado en la pared, había un niño flaco de unos 11 años. La ropa le colgaba como un saco, su rostro era pálido y demacrado, y sus ojos, enormes y recelosos, como los de un animalillo salvaje. Mateo, así se presentó más tarde el niño, extendió la mano con una frase aprendida de memoria. Por favor, ayúdeme, tengo hambre. Rafael se detuvo. Podría haber seguido de largo, como hacían decenas de personas a diario, pero algo en aquel niño le tocó una fibra sensible. Quizás fue el recuerdo de su propia infancia, cuando el dinero apenas alcanzaba para el pan. Quizás fueron los pensamientos sobre el pequeño Iván, de 6 años, a quien corría el riesgo de perder por las batallas legales. Sin dudarlo, Rafael sacó la cartera y le entregó al niño un billete de 50 euros. Mateo se quedó paralizado, sin poder creer lo que veían sus ojos. Le temblaban los dedos al coger el dinero. Gracias, señor, susurró. Muchas gracias. Cómprate algo decente de comer, asintió Rafael y se apresuró a entrar. El restaurante lo recibió con una luz tenue, música suave y el aroma de platos caros. El encargado de sala lo acompañó a una mesa junto a la ventana, donde ya estaba sentada Victoria. Su casi exmujer lucía impecable. Un vestido claro, un peinado cuidado, un maquillaje ligero que realzaba su belleza. Pero Rafael ya había aprendido a ver la tensión y la irritación detrás de esa máscara. «Llegas tarde», dijo ella fríamente, sin levantar la vista del menú. «Lo siento». «El tráfico», respondió Rafael, sentándose frente a ella. «Siempre encuentras una excusa». Victoria levantó la vista hacia él, una mirada en la que se leía el resentimiento. «Incluso ahora, cuando se trata del futuro de nuestro hijo». Rafael se ajustó la corbata con nerviosismo, conteniendo una respuesta cortante. Ella era una experta en manipular, haciéndolo sentir culpable en cualquier situación. Durante los años de vida en común, se había acostumbrado a esos juegos, pero el divorcio lo había agudizado todo al límite. «Estoy aquí, Victoria. Hablemos». Victoria fingió estudiar el menú, aunque Rafael notó que ya había pedido algo. Sobre la mesa había copas de vino y platos con aperitivos. «He pedido para ti una crema de setas», dijo con una suavidad inesperada. «¿Recuerdas cuánto te gustaba en este restaurante?» Rafael se puso en guardia. La amabilidad repentina de Victoria siempre precedía a algún golpe, pero asintió. «Gracias». Los siguientes minutos transcurrieron en un tenso silencio. Victoria se arreglaba nerviosamente el pelo, mirando el reloj de vez en cuando. Rafael intentó iniciar una conversación sobre la vista del día siguiente, pero ella respondía con monosílabos, claramente absorta en otros pensamientos. Entonces, a Rafael le sonó el teléfono. Se disculpó y salió durante 5 minutos en dirección a los aseos. La llamada era de un socio y tenía que responder. En ese momento, el camarero trajo las sopas, 2 platos humeantes en vajilla inmaculada. Para cuando Rafael regresó, ya estaban servidas. Terminó la conversación y se sentó a la mesa, listo para reanudar la charla con Victoria. «Perdona, necesito ir al servicio», se levantó ella de repente, cogiendo su bolso. Rafael la siguió con la mirada, sorprendido por su comportamiento. Algo no iba bien, pero no podía entender qué era exactamente. Victoria siempre había sido emocional, pero hoy su nerviosismo parecía excesivo incluso para ella. El aroma de la crema era delicioso, y Rafael ya se disponía a coger la cuchara cuando oyó unos pasos apresurados. «Señor, señor, espere». Se giró y vio al mismo niño al que acababa de dar dinero. Mateo se abría paso entre las mesas, ignorando las miradas indignadas de los clientes. El guardia de seguridad ya se dirigía hacia él, pero el niño logró llegar hasta Rafael. «No se coma la sopa», exclamó sin aliento, agarrando a Rafael de la manga. «Por favor, no se la coma». «¿Qué?». Rafael lo miró sin comprender. Su mujer Mateo miró hacia la puerta del baño. «La vi echar algo en su sopa. Un polvo blanco de un sobrecito». Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró el plato de sopa, luego al niño.
¿Estás seguro? Sí, se lo juro. Estaba junto a la ventana. Mirándolos, quería darle las gracias otra vez. Y vi cómo se inclinaba sobre el plato, sacaba algo del bolso y lo echaba en su plato. Luego miró a su alrededor. Y justo entonces llegó usted. Y ella se fue rápidamente al baño. El guardia de seguridad finalmente los alcanzó. Joven, las personas ajenas al restaurante no pueden estar aquí. Espere. Rafael levantó una mano. Eduardo, conozco a este niño. Deme un minuto. Eduardo Herrero, un hombre alto de más de 50 años y rostro severo, asintió y retrocedió, pero no se fue. Las normas de seguridad eran ley para él. Rafael miró atentamente a Mateo. El niño no mentía. Se notaba en su mirada asustada pero decidida. El niño se había arriesgado al irrumpir allí, sabiendo que lo echarían, que quizás llamarían a la policía, pero había venido a advertirle. ¿Qué hizo con el sobre? Lo tiró en la papelera que hay junto al baño. La vi. Rafael sintió que la ira bullía en su interior. Así que por eso Victoria había insistido tanto en esta reunión y había pedido por él. Por eso estaba tan nerviosa. Eduardo llamó al guardia. Revise, por favor, las papeleras junto al baño de señoras. Busque un sobre pequeño o un trozo de envoltorio. ¿Qué está pasando? Frunció el ceño el guardia. Es posible que alguien haya puesto algo en mi comida. Por favor. Es muy importante. Eduardo, que había trabajado en seguridad durante 20 años, estaba acostumbrado a confiar en su intuición. Asintió y se dirigió a los aseos. Rafael se volvió hacia Mateo. Gracias por avisarme. Espera aquí, ¿vale? ¿Tienes hambre? Pide lo que quieras. El niño asintió, todavía temblando por la tensión vivida, y le pidió al camarero una hamburguesa y una Coca-Cola para llevar. Victoria regresó unos minutos después. Su rostro estaba tranquilo, pero Rafael ahora veía, detrás de esa calma, una ansiedad mal disimulada. ¿Qué hace aquí este desarrapado? Miró a Mateo con asco. Es mi invitado, respondió Rafael con calma. ¿Tu invitado? Rafael, ¿has perdido el juicio? Hemos venido a discutir asuntos serios y traes a vagabundos de la calle. Lo discutiremos más tarde. Ahora quiero saber por qué estás tan preocupada. No estoy preocupada, respondió ella, demasiado bruscamente. En ese momento regresó Eduardo. En su mano, envuelto en una servilleta, había un trozo de un sobre transparente con restos de polvo blanco. Encontré esto en la papelera, dijo, justo encima. Así que lo tiraron hace poco. El rostro de Victoria palideció. Abrió la boca, pero no pronunció ni una palabra. Victoria, dijo Rafael en voz baja. ¿Qué es esto? No sé de qué hablas. No mientas. El niño te vio echar algo en mi sopa. Miente. Ese mendigo miente para conseguir más dinero. Rafael se levantó lentamente, mirando a la mujer con la que había vivido 8 años. Vio el miedo en sus ojos y comprendió que la habían pillado. Eduardo, por favor, avise al gerente y no permita que nadie se vaya hasta que aclaremos esto. El guardia de seguridad asintió y se acercó al mostrador de recepción. Rafael sacó su teléfono. ¿Qué haces? Victoria lo agarró del brazo. Llamar a mi abogado y, posiblemente, a la policía. No, Rafael, espera. ¿Puedo explicarlo todo? ¿Explicarlo? La miró con amargura. ¿Explicar cómo ibas a envenenar al padre de tu hijo un día antes del juicio? No iba a envenenarte, gritó. Y varios clientes se giraron. Solo fue Zaira, dijo. Zaira. Rafael recordó a la amiga de su mujer, que siempre lo había mirado con una antipatía apenas disimulada. Tu amiga te aconsejó que hicieras esto. Victoria se cubrió el rostro con las manos y sus hombros empezaron a temblar. Pero Rafael ya no sentía lástima, solo una furia fría y una profunda decepción. La mujer en la que había confiado, la madre de su hijo, acababa de intentar tenderle la trampa más vil. Se acercó a la mesa el gerente del restaurante, Miguel Lozano, un joven con un traje impecable. ¿Qué ha ocurrido? Rafael le explicó brevemente la situación. Miguel frunció el ceño. Miró la sopa y luego a Victoria. Vi a esta señora inclinarse sobre la mesa cuando el camarero estaba sirviendo los pedidos de la mesa de al lado. Dijo lentamente. Me pareció extraño, pero pensé que simplemente estaba arreglando los cubiertos. Fue la gota que colmó el vaso. Rafael marcó el número de su abogado, Simón Porcel. Simón, necesito tu ayuda urgentemente. Ven a el jardín de Aranjuez. Inmediatamente. Mientras esperaban al abogado, Rafael pidió que envasaran la sopa en un recipiente. El gerente llamó al jefe de cocina y juntos vertieron con cuidado el contenido del plato en un recipiente estéril. Victoria estaba sentada, con las manos caídas sobre las rodillas, llorando en silencio. Pero Rafael ya no se dejaba engañar por esas lágrimas. Demasiadas veces lo había manipulado a través de las emociones,
y ahora por fin veía el verdadero rostro de la persona con la que había compartido su vida. Mateo estaba de pie cerca, pegado a la pared. Rafael se acercó a él y se puso en cuclillas. «Eres muy valiente. Gracias por no tener miedo de decir la verdad. ¿Estás seguro de que no comió la sopa?», preguntó el niño con ansiedad. «Seguro. Gracias a ti. Es que usted fue amable. No podía quedarme callado». Rafael sintió una oleada de gratitud hacia aquel niño. Ese chaval sin hogar había resultado ser más honesto y noble que la mujer que le había jurado amor. Simón Porcel llegó en 20 minutos. Al enterarse de lo sucedido, se puso a actuar de inmediato, interrogó al gerente y al niño, y fotografió las pruebas materiales. El abogado trabajaba con precisión y profesionalidad, comprendiendo que esta situación cambiaba por completo el panorama para la vista judicial del día siguiente. Victoria intentó justificarse, pero sus palabras sonaban cada vez menos convincente. Admitió que Zaira Iglesias le había aconsejado efectivamente que le pusiera un sedante en la comida a Rafael, para luego poder acusarlo de consumir sustancias prohibidas. Dijo que si encontraban algo sospechoso en tu sangre, el tribunal nunca te daría a Iván, sollozaba Victoria. Solo quería proteger a mi hijo. ¿Protegerlo? Rafael la miró con incredulidad. ¿Querías calumniarme? ¿Privarme de la patria potestad y quedarte con todos los bienes? No te escudes en el cuidado del niño. Ella no respondió, comprendiendo que no había nada más que decir. Cuando todos los trámites estuvieron listos, Rafael salió a la calle. Mateo lo esperaba en la entrada, dando otro mordisco a su hamburguesa. El crepúsculo caía sobre la ciudad. Se encendían las primeras farolas y los transeúntes se apresuraban a sus asuntos, sin prestar atención al niño flaco con ropa gastada. ¿A dónde irás ahora?, preguntó Rafael. A la estación. Duermo allí. ¿Solo? El niño asintió. En su mirada no había autocompasión, solo aceptación de su destino. Rafael reflexionó un momento y luego dijo con decisión. ¿Vienes conmigo? Te has ganado una cena decente y un techo sobre tu cabeza. Al menos por hoy. Los ojos de Mateo se llenaron de incredulidad y esperanza a la vez. ¿De verdad? Pero si ya me he comido la hamburguesa hoy. ¿Es mucho? ¿De verdad? Vamos. Se subieron al coche. Rafael encendió la calefacción. La tarde de primavera había resultado fresca. El niño se sentó en silencio, temeroso de romper el momento, como si temiera que todo fuera un sueño. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle?, preguntó Rafael con cuidado, mientras se incorporaba a la avenida. Medio año, respondió Mateo. Desde que murió mamá. Nunca tuve padre, y tampoco tengo otros parientes. ¿Y los servicios sociales? Me escapé de un centro de menores. Allí era horrible. Rafael no siguió preguntando. Comprendió que detrás de esa breve palabra, horrible, se escondía toda una historia de dolor y humillación. El niño había aprendido a sobrevivir, a no confiar en los adultos, pero aún así había conservado la capacidad de distinguir el bien del mal. Hoy me has salvado la vida, dijo Rafael. Oh, como mínimo, la salud y el futuro. Usted me dio dinero. Estaba en deuda con usted. No le debes nada a nadie. Mateo. Hiciste lo correcto simplemente porque era lo honesto. El niño guardó silencio, meditando esas palabras. Tenían un largo camino por delante, para Rafael, que debía lidiar con las consecuencias del acto de Victoria, y para Mateo, cuya vida podría cambiar para siempre. Pero en ese momento, en el cálido interior del coche, ambos sentían que lo peor ya había pasado. La verdad había vencido a la mentira, y la justicia había triunfado gracias a la valentía de un pequeño. El apartamento de Rafael estaba en el 12º piso de un complejo residencial en un barrio prestigioso. Mateo lo seguía por el pasillo, mirando a su alrededor con un asombro manifiesto. El suelo de mármol, los espejos con marcos dorados, todo aquello le parecía al niño el decorado de otro mundo. Pasa, no te cortes. Rafael abrió la puerta y encendió la luz. Un amplio salón con enormes ventanales, muebles cómodos, cuadros en las paredes. Mateo se quedó paralizado en el umbral, sin atreverse a entrar. Estoy sucio, dijo en voz baja. Lo mancharé todo. Tonterías. ¿Ahora te enseño el baño? Te aseas. Tengo ropa que te servirá. Mientras Mateo se duchaba, Rafael llamó a Simón Porcel. El abogado se había quedado en el restaurante, terminando de formalizar todos los documentos necesarios. El gerente nos ha proporcionado la grabación de las cámaras de seguridad, informó Simón. Se ve a Victoria en el vídeo. Efectivamente, echo algo en tu plato. La calidad de la grabación es excelente. Se ve todo con claridad. Eso es bueno. Rafael paseó por el salón. ¿Y qué hay de la muestra de la sopa? La hemos enviado al laboratorio para un análisis rápido. Los resultados estarán mañana por la mañana. Pero ya he contactado con un toxicólogo conocido para pedirle que acelere el proceso. Para medianoche deberíamos tener un informe preliminar. Perfecto.
¿Qué dijo Victoria cuando hablaste con ella? Simón guardó silencio unos segundos. Está en pánico. Intentó irse, pero Eduardo no la dejó. Luego le dio un ataque de histeria, acusando al niño de mentir y a ti de tenderle una trampa. Cuando le enseñé las imágenes de las cámaras, se vino abajo. Volvió a culpar a Zaira Iglesias, diciendo que la convenció para que te pusiera un sedante. ¿Un sedante? Rafael frunció el ceño. Según ella, se suponía que era un somnífero fuerte y corriente. Zaira le aseguró que simplemente te quedarías dormido en el coche de camino a casa. Ella llamaría a una ambulancia. Te harían análisis y encontrarían una sustancia prohibida en tu sangre. ¿Eso se habría convertido en la base para acusarme de consumo de sustancias prohibidas? ¿Y el tribunal me habría quitado la patria potestad?, concluyó Rafael. Exacto. Además, habría puesto en duda tu capacidad como director de una empresa. Victoria lo habría conseguido todo: el niño, el patrimonio y la pensión alimenticia. Rafael sintió que estaba a punto de estallar de indignación. Respiró hondo, obligándose a calmarse. ¿Qué hacemos ahora? Mañana por la mañana tendremos los resultados del análisis. Si se confirma la presencia de una sustancia prohibida, presentamos una demanda al juzgado. Tenemos todas las pruebas, el vídeo, las declaraciones de los testigos, las pruebas materiales, la propia confesión de Victoria. ¿Y Zaira? Con ella es más complicado. Victoria afirma que Zaira le dio el polvo y las instrucciones, pero no hay pruebas directas. Sin embargo, en la vista de mañana podemos solicitar que la citen como testigo. De acuerdo. Gracias, Simón. Manténme informado. Rafael colgó y se dio la vuelta. Del baño salió Mateo, limpio, con una camiseta y unos pantalones cortos, el pelo mojado, el rostro sonrosado por el agua caliente. Ahora sí que pareces otro, sonrió Rafael. Vamos a cenar. Mateo asintió, sin apartar la vista del suelo. Rafael fue a la cocina y empezó a preparar la cena. Nada complicado: huevos fritos con bacon, tostadas y un té. El niño comía con avidez, como si quisiera almacenar reservas, pero con cuidado, tratando de no ser maleducado. Mateo, Rafael se sentó frente a él. Necesito hacerte unas preguntas. Es importante para el juicio de mañana. No quiero ir a un juicio, dijo el niño rápidamente, levantando los ojos asustado. No es necesario que vayas, pero necesito que confirmes con exactitud, si fuera necesario, lo que viste hoy, cada detalle. Mateo dejó de comer. Vale, repetiré todo lo que vi. Tengo buena memoria, solo que no quiero que la policía me coja y me devuelva al centro. Ya no tienes que tener miedo. Haré todo lo posible para que nadie vuelva a hacerte daño. Respóndeme una vez más, ¿por qué decidiste advertirme?, preguntó Rafael. Podrías simplemente haberte ido. El niño lo miró seriamente. Usted fue el primero en este último medio año que me miró como a una persona. Todos los demás pasaban de largo, apartaban la cara como si yo no existiera, pero usted se detuvo. Me dio no unas monedas, sino dinero de verdad, sin desprecio en la mirada. No podía permitir que le pasara algo malo. Rafael sintió que algo se le encogía en el pecho. Este niño de 11 años había vivido más que muchos adultos, pero no había perdido la capacidad de compasión. El teléfono sonó cerca de la medianoche. Era el abogado. Simón, hemos recibido los resultados preliminares del análisis rápido. Su voz sonaba tensa. Rafael, no era solo un sedante, era una mezcla de benzodiazepinas en una dosis que excedía con creces la terapéutica. Habla en cristiano. Si te hubieras comido esa sopa, en 20 minutos te habrías quedado tan afectado que no podrías ni mantenerte en pie. Pérdida de coordinación, confusión, posiblemente pérdida de conocimiento. Si te hubieras puesto al volante en ese estado, habría sido una amenaza directa para tu vida y la de los demás. Rafael escuchaba en silencio, respirando con dificultad por la indignación. Esto ya no es solo un intento de tenderte una trampa ante el tribunal, continuó Simón. Es una amenaza real para tu salud, quizás incluso para tu vida. Dependiendo de la reacción individual del organismo, una dosis así podría haber causado un paro respiratorio. O sea, que Victoria intentó matarme. ¿Legalmente? No. No había intención de matar. Pero creó una situación que podría haber tenido un desenlace fatal. Eso ya es un delito grave. ¿Qué cambia en nuestra estrategia para mañana? Todo. No presentamos una simple petición, sino una denuncia por abuso de derecho. Exigimos la desacreditación total de su postura, la limitación de la patria potestad y un peritaje psicológico obligatorio. Con estas pruebas, el juez estará de nuestro lado. ¿Y mi hijo Iván se queda con ella después de la vista de mañana? Lo dudo. El tribunal tomará medidas para garantizar la seguridad del niño. La opción más probable es que se establezca una residencia temporal contigo. Rafael cerró los ojos. Quería que su hijo viviera con él,
Pero no de esta manera. No a través de la exposición de su madre como una persona capaz de cometer un delito. De acuerdo. Nos vemos mañana antes de la vista. Tras colgar, Rafael volvió al salón. Mateo estaba sentado en el sofá, envuelto en una manta, mirando la ciudad nocturna por la ventana. ¿No puedes dormir?, preguntó Rafael. No estoy acostumbrado. El niño sonrió. Hace calor. Hay silencio. Es seguro. Ya había perdido la costumbre. Mateo, mañana tengo que ir al juzgado. ¿Puedes quedarte aquí o te llevo a donde me digas? ¿Puedo ir con usted al juzgado?, preguntó de repente. Por si necesita mi ayuda. Soy un testigo. ¿No? Pero sin policía. Rafael lo pensó. La presencia del niño podría ser útil si el juez quisiera escuchar su testimonio directamente. Por otro lado, arrastrar a un niño a una sala de vistas donde se discutirían detalles desagradables. Lo decidiremos mañana por la mañana, dijo. Ahora, a dormir. Te prepararé el sofá. Mateo se acomodó obedientemente bajo el edredón. Rafael apagó la luz y fue a su dormitorio, pero tardó mucho en conciliar el sueño. Los pensamientos no le daban tregua. Recordaba a Victoria, la que había amado 8 años atrás. Una chica brillante, emocional, un poco ingenua, que se reía de sus bromas y creía en su futuro junto. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo se había convertido en una persona capaz de poner veneno en su comida? Rafael comprendía que Victoria siempre había sido ansiosa, dependiente de la opinión ajena. Zaira había encontrado en ella un terreno fértil para sus manipulaciones, alimentando sus miedos y rencores. Pero eso no era una excusa. Victoria había tomado una decisión. Podría haberse negado, podría haber acudido a un psicólogo, podría haber intentado resolver los problemas de forma civilizada. En lugar de eso, decidió destruir al padre de su hijo. La mañana empezó temprano. Rafael se despertó a las 6, se duchó y preparó el desayuno. Mateo se levantó poco después y ayudó a poner la mesa. Comieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. ¿Has decidido si vienes conmigo?, preguntó Rafael. Sí. Quiero estar cerca por si me necesita. De acuerdo. Pero tendremos que encontrarte ropa decente. Con camiseta y pantalones cortos no te dejarán entrar en el juzgado. Fueron a un centro comercial. Rafael le compró a Mateo ropa interior, calcetines, unos vaqueros, una camisa, una chaqueta, unos zapatos y una mochila. El niño se probaba la ropa con la cautela de alguien que teme acostumbrarse a algo para luego perderlo. ¿Todo esto es para mí?, preguntó, mirando las bolsas de la compra. Tuyo es. Pero, ¿por qué? Si yo solo dije la verdad. Porque eres una buena persona, Mateo. Y las buenas personas merecen un buen trato. Llegaron al edificio de los juzgados media hora antes del inicio de la vista. Simón Porcel ya los esperaba en el vestíbulo con un maletín de cuero lleno de documento. Todo listo, dijo, estrechando la mano de Rafael. Los materiales han sido entregados al juez. Victoria está aquí con su abogado. Tiene muy mala cara. ¿Está Zaira con ella? No. Zaira no ha venido. Ha enviado un justificante médico. ¡Qué oportuno! O sea, que se ha acobardado. Exacto. Pero podemos solicitar su comparecencia forzosa en la próxima vista. Rafael asintió. Sentía una extraña calma. Todo lo que se podía hacer ya estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar la decisión del tribunal. ¿Y este es el chico? Simón miró a Mateo. Sí, Mateo Costa, mi testigo. Y Rafael se interrumpió, sin saber cómo definir su relación. Amigo, terminó Mateo. Y Rafael sonrió. Sí, amigo. Simón se acercó al niño. Mateo, es posible que el juez quiera interrogarte. No tengas miedo, solo di la verdad. Exactamente lo que viste, sin suposiciones ni conjeturas, solo los hechos. ¿Entendido? Entendido. Muy bien, todo saldrá bien. Entraron en la sala de vista. Victoria estaba sentada en la mesa del demandado junto a su abogado. Realmente tenía un aspecto terrible, pálida, con los ojos enrojecidos, vestida con un traje negro y severo. Cuando Rafael entró, ella levantó hacia él una mirada llena de súplica y desesperación. Pero Rafael no sintió lástima. Pensaba en Iván, en cómo lo pasaría el niño al saber que su madre había intentado hacer daño a su padre. Pensaba en Mateo, que se había arriesgado para salvar a un desconocido. Pensaba en que la justicia debía prevalecer. Entró la jueza, una mujer de mediana edad con toga negra. La sesión comenzó. La jueza Adela Cornejo anunció el orden del día y la sala se sumió en un tenso silencio. Rafael estaba sentado junto a Simón, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza. Mateo se había sentado discretamente en un banco del pasillo, con las manos cruzadas sobre las rodillas, intentando no llamar la atención. Antes de examinar las cuestiones principales del proceso de divorcio, comenzó la jueza, revisando los documentos,
El representante del demandante ha presentado una petición urgente para incorporar al caso nuevas circunstancias de importancia fundamental. Abogado Porcel, exponga los hechos. Simón se levantó, se abrochó la chaqueta y comenzó a hablar con voz clara y segura. Su señoría, ayer por la tarde, la demandada, Victoria Gascón, cometió actos dirigidos a causar un perjuicio a la salud de mi cliente y a falsificar las circunstancias del caso. Tenemos pruebas irrefutables. El abogado de Victoria, Pedro Samper, se sobresaltó. Claramente no esperaba tal declaración. Victoria palideció, sollozó y bajó la cabeza. Continúe. La jueza Cornejo frunció el ceño. Simón sacó de su maletín una carpeta con documentos y comenzó a exponer metódicamente los hechos. La reunión en el restaurante, el pedido de los platos, la salida de Victoria al baño, la declaración del testigo menor de edad, Mateo Costa, quien vio cómo la demandada vertía un polvo blanco en la sopa del demandante, el hallazgo del sobre con restos de la sustancia, la grabación de vídeo de las cámaras de seguridad del restaurante. Además, Simón colocó sobre la mesa de la jueza un sobresellado. Presento los resultados del análisis rápido del contenido del plato, realizado por un laboratorio independiente. En la sopa se encontraron benzodiazepinas en una dosis 4 veces superior a la norma terapéutica admisible. La jueza abrió el sobre y estudió atentamente el documento. Su rostro se volvía cada vez más severo. Abogado Samper, ¿su cliente puede comentar estas acusaciones? Pedro Samper intercambió una mirada con Victoria, que estaba sentada hecha un ovillo. Se inclinó hacia ella. Cuchichearon algo y el abogado se levantó. Su señoría, mi cliente admite haber añadido una sustancia al plato, pero insiste en la ausencia de mala fe. Actuó bajo la influencia de una tercera persona, que la convenció de que era necesario para proteger los intereses del niño. ¿Bajo la influencia de una tercera persona? La jueza Cornejo enarcó una ceja. Explíquese. Victoria se levantó lentamente. Su voz temblaba cuando empezó a hablar. Mi amiga, Zaira Iglesias, me dijo que Rafael intentaría quitarme a mi hijo, que usaría su dinero y sus contactos para hacerme parecer una mala madre. Ella me sugirió, Victoria vaciló, me sugirió que le pusiera un tranquilizante. Dijo que si se dormía al volante, se podría llamar a la policía, hacerle análisis, y entonces el tribunal vería que consume sustancias prohibidas. Es decir, ¿planeaba usted fabricar pruebas del consumo de sustancias prohibidas por parte de su marido? La voz de la jueza se volvió gélida. Yo no sabía que era tan peligroso. Victoria sollozó. Zaira dijo que solo era un somnífero, que no pasaría nada grave. Solo quería proteger a Iván. ¿Protegerlo de quién? Preguntó bruscamente la jueza. ¿Del padre que lo mantiene? ¿Le proporciona una educación y pasa tiempo con él regularmente? ¿O proteger sus intereses materiales en este divorcio? Victoria no respondió, ahogada en lágrimas. Rafael la miraba y no reconocía a la persona con la que había vivido 8 años. ¿Dónde estaba la mujer a la que había amado? ¿Acaso siempre había sido capaz de algo así y él simplemente no se había dado cuenta? Solicito interrogar al testigo Mateo Costa. Está esperando en el pasillo. Él observó directamente las acciones de la demandada y puede confirmar todas las circunstancias. La jueza miró al secretario. Pidió que llamaran a un psicólogo, para lo cual declaró un receso de 1 hora. Tras el receso, apareció en la sala una psicóloga de mediana edad con gafas. Habló con Mateo y anunció al tribunal que el testigo menor de edad estaba listo para declarar. Joven, acérquese, por favor, le dijo la jueza a Mateo. Mateo se levantó y se acercó con inseguridad al estrado donde se sentaba la jueza. Parecía tan pequeño e indefenso en aquella sala llena de adultos que decidían destinos ajenos. ¿Cómo te llamas? Mateo Costa. Tengo 11 años. Mateo, ¿entiendes lo que es decir la verdad? Sí, lo entiendo. La verdad es cuando cuentas lo que pasó de verdad, sin inventar nada. Correcto. Cuéntanos qué viste ayer por la tarde cerca del restaurante, el Jardín de Aranjuez. Mateo respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era baja pero firme. Hablaba despacio, escogiendo las palabras, tratando de ser lo más preciso posible. Describió cómo estaba junto a la ventana, cómo vio a Victoria inclinada sobre el plato, cómo vertió el polvo y miró rápidamente a su alrededor. ¿Estás seguro de que era precisamente esa mujer? La jueza señaló a Victoria. Totalmente seguro. Le vi la cara. Llevaba un vestido claro y tenía el pelo oscuro. Era ella. Gracias, Mateo. Puedes volver a tu sitio. El niño asintió y se retiró rápidamente al banco donde lo esperaba la psicóloga. Rafael notó cómo temblaba y le puso una mano en el hombro en señal de apoyo. La jueza Cornejo miró a Victoria. Ciudadana Gascón, ¿es usted consciente de la gravedad de sus actos? No solo intentó calumniar al padre de su hijo, sino que creó una amenaza real para su vida. Según el informe de los peritos,
La dosis de la sustancia era tan alta que podría haber provocado un paro respiratorio. Yo no lo sabía, gritó Victoria. Lo juro. No lo sabía. Zaira dijo que era seguro. ¿Dónde está ahora esa Zaira Iglesias?, preguntó la jueza. No ha comparecido, respondió Simón. Ha presentado un justificante por incapacidad temporal. Qué conveniente. La jueza golpeó la mesa con un bolígrafo. Bien. Ordeno la comparecencia obligatoria de Zaira Iglesias en la próxima vista en calidad de testigo. Asimismo, ordeno un peritaje psicológico a la ciudadana Gascón para evaluar su estado mental y su capacidad para cuidar adecuadamente de un menor. Victoria levantó la cabeza. ¿Qué? No. Estoy bien. No necesito ningún peritaje. Eso no se discute, atajó fríamente la jueza. Sus acciones demuestran serios problemas con el control de impulsos y la capacidad para tomar decisiones ponderadas. Hasta obtener los resultados del peritaje, limito temporalmente su comunicación con su hijo Iván. Las visitas se realizarán exclusivamente en presencia de un representante de los servicios de protección de menores. No. Victoria se puso de pie de un salto. ¿No puede quitarme a mi hijo? No se lo quito, la corrigió la jueza. Garantizo su seguridad. Una mujer capaz de hacer lo que usted ha hecho representa un peligro potencial para los demás, incluido su propio hijo. Jamás le haría daño a Iván. Jamás. Eso lo demostrará el peritaje. Mientras tanto, el niño residirá temporalmente con su padre. Demandante Vega, ¿tiene usted la posibilidad de proporcionar a su hijo unas condiciones de vida adecuadas? Rafael se levantó. Sí, su señoría. Tengo un apartamento de 3 habitaciones, ingresos estables y un horario de trabajo flexible. Puedo cubrir completamente las necesidades de mi hijo. Bien, la resolución se formalizará en un plazo de 24 horas. La vista sobre las cuestiones principales del divorcio se aplaza 2 semanas, hasta recibir los resultados del peritaje y escuchar el testimonio de la testigo Iglesias. La jueza se levantó, y todos los presentes se pusieron en pie tras ella. Victoria se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Su abogado intentaba calmarla, pero ella no reaccionaba, sumida en su propia desesperación. Rafael, Simón y Mateo salieron al pasillo. El abogado se frotaba las manos con satisfacción. Un resultado excelente, mejor de lo que esperaba. La jueza está claramente de nuestro lado. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Rafael. Victoria se someterá al peritaje. Lo más probable es que los psicólogos detecten una elevada sugestionabilidad, ansiedad y tendencia a acciones impulsivas bajo estrés. Eso no significa que sea inimputable, pero pondrá en duda su capacidad para tomar decisiones correctas respecto a la educación del niño. ¿Y Zaira? La citarán de forma forzosa. Intentará negarlo todo, pero la declaración de Victoria ya está registrada. Además, podemos solicitar sus registros telefónicos, su correspondencia. Si realmente manipuló a Victoria, encontraremos pruebas. Bien, Rafael asintió. Gracias por tu trabajo, Simón. De nada. Nos vemos en unos días para discutir los próximos pasos. El abogado se fue, y Rafael se quedó con Mateo en el pasillo. El niño estaba en silencio, mirando por la ventana la ciudad primaveral. Lo has hecho genial, dijo Rafael. Hablaste con claridad y seguridad. Tenía miedo, confesó Mateo, pero recordaba que tenía que decir la verdad. Como usted me enseñó. Eres un campeón. Vámonos de aquí. Este sitio es demasiado sombrío. Salieron a la calle. Hacía un cálido día de abril, brillaba el sol y los árboles estaban llenos de brotes. Rafael respiró hondo el aire fresco, sintiendo cómo se disipaba la tensión de las últimas 24 horas. ¿Quieres un helado?, preguntó. ¿Puedo? Los ojos de Mateo se iluminaron. Claro. Entraron en la cafetería más cercana y pidieron una copa de helado de chocolate cada uno. Sentado junto a la ventana, Rafael observaba al niño, que comía despacio, prolongando el placer. Hacía mucho tiempo que Mateo no disfrutaba de alegrías tan sencillas. ¿Señor Vega?, preguntó el niño en voz baja. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? ¿A qué te refieres? No puede cuidar de mí para siempre. No soy su pariente. Tarde o temprano tendré que volver a la calle o al centro. Rafael guardó silencio, pensando en la respuesta. Realmente no había pensado en planes a largo plazo. Todo había sucedido tan rápido que simplemente había actuado según las circunstancias. Pero ahora, mirando a Mateo, comprendía que no podía simplemente dejar que el niño volviera a aquella vida cruel. Mateo, ¿te gustaría vivir en condiciones normales? ¿Ir al colegio? ¿Tener tu propia habitación? ¿No preocuparte por la comida ni por un techo? Claro que me gustaría. El niño sonrió con tristeza. Pero esas cosas no les pasan a los que son como yo. ¿Por qué no? Rafael se inclinó hacia adelante. Puedo solicitar tu tutela. Tengo medios suficientes para proporcionarte todo lo que necesites. Me salvaste la vida,
Mateo, permíteme ayudarte a cambio. Los ojos del niño se llenaron de lágrima. ¿De verdad quiere hacerlo o es solo por lástima? Quiero hacerlo, dijo Rafael con firmeza. Eres una buena persona. Honesto, valiente, decente. ¿Hay pocas personas así? Y seré feliz si te conviertes en parte de mi familia. ¿Pero ya tiene un hijo? Iván, puede que no le guste que alguien más viva con ustedes. Iván tiene 6 años. Siempre ha soñado con tener un hermano. Creo que os haréis amigos. Mateo guardó silencio. Rafael veía cómo luchaba contra la esperanza, sin permitirse creer en la posibilidad de un giro feliz en su destino. Piénsalo, dijo Rafael con suavidad. Nadie te obliga. Pero si aceptas, haré todo lo posible para que nunca más vuelvas a estar en la calle. Regresaron a casa casi al anochecer. Rafael llamó a los servicios sociales y concertó una cita para el día siguiente. Mientras tanto, tenía que ir a casa de Victoria a recoger a Iván. El niño había vivido con su madre durante los últimos 3 meses, desde el inicio del proceso de divorcio, y ahora tenía que explicarle que se mudaba con su padre. El piso de Victoria estaba en otro barrio. Rafael subió al 4º piso y llamó a la puerta. Abrió la niñera. Una mujer mayor de rostro amable. Buenas tardes. Elena. Vengo a por Iván. Pase, señor Vega. ¿El niño está en su cuarto? Jugando. Rafael fue a la habitación infantil. Iván estaba sentado en el suelo, rodeado de coches de juguete, contándoles algo con entusiasmo. Al ver a su padre, se levantó de un salto. Feliz. Papá, has venido. Hola, campeón. Rafael lo abrazó. Recoge tus juguetes. Nos vamos a mi casa. ¿Para siempre? Iván lo miró sorprendido. Sí, para siempre. Ahora vivirás conmigo. Mamá vendrá a visitarte, pero vivirás en mi casa. ¿Por qué? Rafael se puso en cuclillas para estar a la altura de los ojos de su hija. Verás, mamá está un poco cansada ahora y necesita descansar. Y yo te he echado mucho de menos y quiero que estés a mi lado. ¿Tú quieres vivir con papá? Claro que quiero. El rostro de Iván se iluminó. Tu casa es genial y se pueden ver dibujos hasta tarde. Bueno, lo de los dibujos ya lo veremos, sonrió Rafael. Pero sí, viviremos juntos. Y además, vas a tener un hermano mayor. ¿Un hermano? Iván abrió los ojos como platos. ¿De verdad? ¿De verdad? Se llama Mateo. Tiene 11 años. Creo que os haréis amigos. Recogieron las cosas de Iván, ropa, juguetes, libros, y se fueron. De camino a casa, Rafael pensaba en cómo había cambiado su vida en las últimas 24 horas. Ayer era un hombre divorciado y solitario, agotado por los litigios judiciales. Hoy era padre de 2 niños que tendrían que aprender a vivir juntos y a convertirse en una familia. Mateo los esperaba en casa. Había tenido tiempo de preparar la cena. Unos simples macarrones con chorizo, pero había puesto la mesa con esmero, siguiendo todas las reglas. Al ver a Iván, sonrió con timidez. Hola, soy Mateo. Y yo soy Iván. El niño corrió hacia él. Papá ha dicho que ahora eres mi hermano. ¿Si a ti no te importa? A mí tampoco. ¿Tienes juguetes? ¿Quieres jugar a los coches? Y así de simple, de forma infantil, se hicieron amigos. Rafael, de pie en el umbral de la cocina, observaba cómo 2 niños completamente diferentes encontraban un lenguaje común. Iván, mimado por la atención y el amor, despreocupado. Mateo, que había visto demasiado para su edad. Pero ambos eran buenos chicos, dignos de amor y cuidados. La tarde transcurrió en un ambiente tranquilo y hogareño. Cenaron, vieron una película de dibujos animados. Rafael acostó a los niños. Se quedó sentado en el salón, terminando su té y pensando en el día siguiente. Tenía mucho trabajo por delante, la tramitación de la tutela, la adaptación psicológica de Mateo, la explicación de la situación a Iván. Pero sentía que estaba haciendo lo correcto. La vida le había dado una lección inesperada. A veces, la salvación llega de donde menos te lo esperas. A veces, el bien se devuelve con bien. Y a veces, una familia no se crea por lazos de sangre, sino por elección del corazón. Las siguientes 2 semanas pasaron volando entre trámites y emociones. Rafael gestionaba los documentos para la tutela temporal de Mateo, llevaba al niño al colegio y a Iván a la guardería. Se ocupaba de su negocio y se preparaba para la siguiente vista judicial. La niñera de Iván, Elena, ahora venía a casa de Rafael y le ayudaba con los niños. Simón Porcel llamaba regularmente para informar sobre el progreso de los preparativos. El peritaje psicológico de Victoria arrojó los resultados esperados. Los especialistas constataron una elevada ansiedad, una tendencia a tomar decisiones impulsivas en situaciones de estrés y un alto grado de sugestionabilidad.
Recomendaron un tratamiento de psicoterapia y la limitación del contacto con el niño hasta que su estado se estabilizara. Victoria se reunió con Iván 2 veces durante esas 2 semanas, ambas en presencia de una psicóloga, representante de los servicios sociales. Lloraba, abrazaba a su hijo, prometía cambiar. Iván no entendía por qué su madre estaba tan triste e intentaba consolarla, lo que solo empeoraba su estado. Rafael no sentía ninguna satisfacción por su sufrimiento, simplemente hacía lo que debía hacer, proteger a sus hijos y restaurar la justicia. Mateo se fue adaptando poco a poco a su nueva vida. Los primeros días caminaba por el apartamento como si temiera romper o manchar algo. Se despertaba temprano, hacía su cama él mismo, intentaba ayudar en las tareas del hogar. Rafael entendía que el niño aún no creía que aquello fuera en serio y para siempre. Pero con el tiempo, Mateo empezó a relajarse. Se hizo amigo de Iván, quien veía su llegada como la mayor de las aventuras. Jugaban juntos, veían dibujos animados, construían ciudades con bloques de construcción. Mateo era un hermano mayor paciente y atento, e Iván lo adoraba incondicionalmente. Rafael inscribió a Mateo en el colegio, en el curso que le correspondía por edad. Los primeros días fueron difíciles. El niño iba retrasado con el programa, sentía vergüenza de sus compañeros, temía responder en la pizarra. Pero los profesores le ayudaron, organizaron clases de refuerzo y Mateo empezó a ponerse al día. Llegó el día de la nueva vista judicial. Rafael se despertó temprano, preparó el desayuno para los niños y los envió con la niñera al colegio y a la guardería. Mateo le dio un fuerte abrazo de despedida. «Mucha suerte hoy», le dijo en voz baja. «Gracias». Rafael le alborotó el pelo. «Todo saldrá bien». En el edificio de los juzgados, Simón Porcel ya lo esperaba, revisando otra pila de documento. «¿Listo?», preguntó el abogado. «Listo. Zaira Iglesias ha venido. Parece nerviosa. Su abogado ya ha intentado negociar para que su declaración se acepte por escrito, pero la jueza se ha negado. Quiere interrogarla personalmente». «Perfecto». Entraron en la sala. Victoria estaba sentada en su sitio, notablemente más delgada y demacrada. A su lado se sentó Zaira Iglesias, una mujer de 33 años, llamativa, con un maquillaje provocador y ropa cara. Estaba nerviosa. Se movía inquieta en su asiento y evitaba mirar a Rafael. La jueza Cornejo entró y la sesión comenzó. «Procedemos a examinar el caso», anunció. «Hoy escucharemos el testimonio de la testigo Zaira Iglesias y tomaremos una decisión final sobre las cuestiones de la custodia del menor Iván Vega, así como sobre la división de bienes». Zaira fue llamada al estrado. Se levantó lentamente y se acercó, manteniendo una actitud de estudiada seguridad. Pero Rafael vio cómo le temblaban las manos. «Ciudadana Iglesias», comenzó la jueza, «¿es usted amiga íntima de la demandada Victoria Gascón?» «Sí, somos amigas desde hace 5 años. Cuéntenos su participación en los hechos ocurridos el 14 de abril en el restaurante, El Jardín de Aranjuez». «Yo no participé en ningún hecho». Zaira levantó la barbilla. «Ni siquiera estuve en ese restaurante. Pero Victoria Gascón afirma que actuó siguiendo su consejo, que usted le dio la sustancia y le instruyó sobre cómo usarla». «Victoria miente», respondió Zaira bruscamente. «Intenta echarme la culpa de sus actos. Nunca le he dado ninguna sustancia ni le he aconsejado que pusiera nada en la comida». Victoria se levantó de un salto. «¡Mientes!», gritó. «Fuiste tú quien lo ideó todo. Dijiste que era la única forma de ganar el juicio». «Orden en la sala». La jueza golpeó con el mazo. «Ciudadana Gascón, siéntese. Tendrá su turno de palabra más tarde». Victoria se dejó caer en la silla, temblando de rabia y desesperación. Zaira la miraba con un frío desprecio. «Ciudadana Iglesias», continuó la jueza, «tenemos grabaciones de las conversaciones telefónicas entre usted y la demandada. ¿Quiere escucharlas?». El rostro de Zaira palideció. «¿Qué grabaciones?». «A petición del demandante, solicitamos el detalle de las llamadas y, cuando fue posible, las grabaciones de las conversaciones». Simón se levantó y le entregó a la jueza otra carpeta. «En particular, existe una grabación de una conversación 2 días después del incidente». La jueza reprodujo el audio. En la sala resonó la voz de Zaira, ligeramente distorsionada pero reconocible. «Victoria, arréglatelas tú solita con el lío en el que te has metido, y ni se te ocurra decirle a nadie que ese polvo te lo di yo. Lo negaré todo». Rafael ahora seguro que usa sus contactos para hacerte pasar por loca. ¿Comprará a los peritos? ¿A los testigos? A la jueza. La voz de Victoria, insegura y asustada. «Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Sálvate como puedas. Yo no tengo nada que ver. Deberías tener tu propia cabeza sobre los hombros». La grabación terminó. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Zaira estaba de pie, pálida, incapaz de articular palabra. «¿Qué dice ahora, ciudadana Iglesias?».
La jueza la miró fríamente. Esa grabación podría estar manipulada, intentó objetar Zaira, pero su voz temblaba. Un peritaje ha confirmado la autenticidad de la grabación, dijo Simón con calma. No se han encontrado rastros de manipulación. Zaira se quedó sin palabras. Su abogado se levantó. ¿Le susurró algo? Pero ella apartó su mano de un manotazo. Actué en interés de Victoria, gritó. Rafael Vega es un manipulador y un mentiroso. ¿Usó a su mujer? La exprimió y ahora quiere quitarle a su hija. Esa es su opinión subjetiva, atajó la jueza. Pero la incitación al delito es un hecho objetivo. ¿Comprende que sus acciones pueden ser calificadas según el Código Penal? Tengo derecho a no responder sin mi abogado, Zaira retrocedió. Por supuesto. Pero primero terminemos este proceso. La jueza se volvió hacia Victoria. Demandada Gascón, ¿confirma usted que actuó bajo la influencia de Zaira Iglesias? Victoria asintió lentamente, mirando a su antigua amiga con dolor y decepción. Sí. Ella me convenció de que era la única manera. Confiaba en ella. Era mi mejor amiga. Ex mejor amiga, espetó Zaira con veneno. ¿Siempre has sido débil y tonta? Victoria, intenté ayudarte y me has vendido a la primera de cambio. ¡Basta! La jueza volvió a golpear con el mazo. Ciudadana Iglesias, su testimonio ha quedado registrado. Abandone el estrado. Zaira volvió a su sitio. Su rostro estaba desfigurado por la rabia. Rafael la observaba, sorprendido de no haber visto antes la verdadera naturaleza de esa mujer. Siempre le había parecido desagradable, pero lo había atribuido a una antipatía personal. Ahora era evidente que Zaira era una manipuladora tóxica que se alimentaba de las debilidades ajenas. Se declara un receso de 1 hora para deliberar, dijo la jueza y se retiró a su despacho. Al volver 1 hora después, la jueza continuó. Procedemos a dictar sentencia, anunció. Habiendo examinado todos los materiales del caso, he escuchado los testimonios de los testigos y estudiado los informes periciales. Este tribunal resuelve lo siguiente. La sala contuvo el aliento. Primero, las acciones de Victoria Gascón se consideran abuso de derecho e intento de falsificación de pruebas. Sus reclamaciones sobre la transmisión del negocio de Rafael Vega a su favor quedan totalmente desestimadas. Victoria se cubrió el rostro con las manos. Segundo, teniendo en cuenta los resultados del peritaje psicológico y las circunstancias del caso, ¿se establece la residencia habitual del menor Iván Vega con su padre? Rafael Vega. No, gimió Victoria. Tercero, la comunicación de Victoria Gascón con su hijo se limita hasta que complete un curso completo de psicoterapia. Las visitas se realizarán 2 veces al mes en presencia de un representante de los servicios de protección de menores o un psicólogo. Victoria sollozó, sus hombros sacudidos por los espasmos. Cuarto, Victoria Gascón está obligada a someterse a un tratamiento psiquiátrico de una duración no inferior a 6 meses. Al finalizar el tratamiento, será posible una revisión de las condiciones de comunicación con el niño. La jueza hizo una pausa. Quinto, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen de la siguiente manera. Un apartamento, adquirido por los cónyuges durante el matrimonio, pasa a ser propiedad de Victoria Gascón. El segundo apartamento, en el que reside el demandante, queda en su propiedad. El negocio de Rafael Vega, creado antes del matrimonio, permanece en su propiedad. Los ahorros conjuntos se dividen por la mitad. Era una decisión justa. Rafael conservaba su negocio y obtenía la custodia de su hijo, pero Victoria no se quedaba en la calle. Recibía un apartamento y la mitad de los ahorros. En cuanto a Zaira Iglesias, la jueza la miró con severidad. Los materiales del caso serán remitidos a las fuerzas del orden para decidir sobre la apertura de un proceso penal por el hecho de incitación al delito. Zaira se levantó de un salto. Esto es ilegal. Yo no he hecho nada. ¿Usted indujo a otra persona a cometer un delito? Y no importa que el delito no se llevara a término, respondió la jueza. Está previsto en el Código Penal. La investigación no es competencia de este tribunal, pero las pruebas son suficientes para remitir el caso. El abogado de Zaira tomaba notas, comprendiendo que su clienta se encontraba en una situación grave. Se levanta la sesión. La jueza se puso en pie. Todos se levantaron. Victoria permanecía sentada, con la cabeza entre las manos, llorando desconsoladamente. Su abogado intentaba decirle algo, pero ella no lo oía. Zaira salió corriendo de la sala sin mirar atrás. Su abogado se apresuró a seguirla. Rafael y Simón salieron al pasillo. El abogado le estrechó la mano. Enhorabuena. Victoria total en todos los frentes. Gracias, Simón. Sin ti no lo habría conseguido. Es mi trabajo. Pero hiciste bien en no caer en provocaciones y actuar con sensatez. Muchos en tu lugar habrían cometido estupideces. Rafael asintió. Realmente podría haber montado un escándalo. Haber atacado a Victoria con acusaciones. Haber intentado vengarse, pero eligió el camino de la ley y la justicia. Y funcionó.
¿Qué pasará con Victoria?, preguntó. Depende de ella. Si sigue la terapia, se recompone, podrá restablecer la relación con su hijo. Si no, las restricciones se mantendrán. El tribunal le ha dado una oportunidad, pero en cualquier caso, las autoridades se interesarán por ella. La jueza les remitirá el material, y ya se verá. ¿Y Zaira? ¿Con ella? Lo mismo. La incitación al delito es un cargo serio. Podría recibir una condena condicional, o incluso una pena de prisión. Depende del fiscal y del juez del caso penal. Rafael salió a la calle y respiró hondo. La guerra de 3 meses había terminado. Había ganado. Pero la victoria no le traía euforia, solo cansancio y alivio. Sonó el teléfono. Era Mateo. Señor Vega, ¿cómo ha ido todo? Bien, Mateo. Todo ha terminado. Iván se queda con nosotros. ¿De verdad? Se oyó un grito de alegría desde el otro lado de la línea. Luego la voz de Iván. Papá, Mateo dice que ahora siempre viviré con vosotros. ¿Es verdad? Es verdad, campeón. Voy de camino a casa. Llego enseguida. Yupi, vamos a hacer un bizcocho. Elena ha prometido enseñarnos. Rafael sonrió. En casa lo esperaban 2 niños que ya se habían convertido en una familia. Las dificultades habían quedado atrás, por delante, una nueva vida. Se subió al coche y condujo a casa, al lugar donde lo esperaban. La justicia había triunfado, la mentira había sido desenmascarada y el bien había vencido al mal, justo como debía ser. Por el camino, recordó aquella tarde junto al restaurante, cuando le dio dinero a Mateo. Un simple acto de bondad lo había cambiado todo. Si hubiera pasado de largo, si no se hubiera detenido, su vida ahora sería completamente diferente. Quizás estaría en un hospital, o peor. Quizás habría perdido a su hijo y su negocio. Pero el destino lo había dispuesto de otra manera. Lo había cruzado con un niño que resultó ser más honesto y noble que muchos adultos. Y ahora ambos tenían una oportunidad para ser felices. Aparcó junto a su casa y subió en el ascensor. Al abrir la puerta, escuchó risas infantiles y olió a bizcocho recién hecho. Mateo e Iván estaban en la cocina, manchados de harina, amasando algo con fervor en un bol. La niñera, Elena, los ayudaba. Ha llegado papá. Iván corrió hacia él. Rafael levantó a su hijo en brazos y lo abrazó. Mateo estaba junto al horno, sonriendo con timidez. Hemos decidido celebrarlo, dijo. Hemos hecho un bizcocho. Aunque no sé si ha salido bien. Ha salido perfecto, respondió Elena. Sí, dijo Rafael con seguridad. A partir de ahora, todo nos saldrá bien. Y en ese momento, realmente lo creyó. Eran una familia, no perfecta, con una historia complicada, pero real. Y eso era suficiente. 3 meses pasaron volando. El verano se había instalado, llenando la ciudad de calor y luz. La vida de Rafael Vega había cambiado hasta ser irreconocible, pero esos cambios traían alegría, no ansiedad. Mateo se convirtió oficialmente en su tutelado. Todos los documentos estaban en regla. El niño recibió un nuevo certificado de nacimiento y una tarjeta sanitaria. Ya no era un niño de la calle, era un miembro de la familia. Rafael observaba cómo el niño florecía día a día. La desconfianza en sus ojos desapareció, dando paso a un saludable rubor en sus mejillas y seguridad en sus movimientos. En el colegio, Mateo se puso al día en todas las asignaturas. Los profesores destacaban su esfuerzo y sus capacidades. Parecía estar recuperando el tiempo perdido, absorbiendo conocimientos con la avidez de quien ha estado privado de la oportunidad de aprender durante demasiado tiempo. Se le daban especialmente bien las matemáticas. Los números encajaban en su cabeza con facilidad y naturalidad. Iván adoraba a su hermano mayor. Se convirtieron en amigos inseparables, a pesar de la diferencia de edad. Mateo mostraba paciencia y cuidado, ayudando al pequeño en todo, jugando con él, defendiéndolo. Iván respondía con un amor y una confianza sin límite. Rafael amplió el apartamento comprando el de al lado. Ahora cada niño tenía su propia habitación y un salón común. Mateo tardó mucho en creer que tenía un espacio personal donde podía hacer lo que quisiera sin miedo a que lo echaran. El negocio de Rafael prosperaba. Habiendo terminado con los litigios, pudo concentrarse plenamente en el trabajo. La empresa consiguió un gran contrato y tuvo que contratar más personal. La situación financiera se estabilizó, y con ella llegó la confianza en el futuro. Mientras tanto, se abrió un proceso penal contra Victoria y Zaira. El tribunal las declaró culpables de preparación de un delito que no llegaron a consumar. Se les impuso una condena condicional de 3 años a cada una. Victoria completó la mitad de su terapia. Rafael hablaba con su médico, quien notaba progreso. Empezaba a ser consciente de sus patrones de comportamiento,
a aprender a manejar la ansiedad y a asumir la responsabilidad de sus decisiones. Era un camino largo, pero lo estaba recorriendo. Las visitas con Iván se realizaban una vez cada 2 semanas. Las primeras fueron difíciles. Victoria lloraba. El niño se ponía nervioso, sin entender por qué su madre estaba tan triste. Pero poco a poco la situación mejoró. Victoria aprendió a controlar sus emociones, a centrarse en el niño y no en sus propios sentimientos. Iván volvió a disfrutar de los encuentros con su madre. Un día, después de una de esas visitas, Victoria le pidió a Rafael hablar. Se encontraron en una cafetería, un terreno neutral donde ambos se sentían cómodos. Gracias por aceptar. Y gracias por Iván, dijo en voz baja, removiendo el café. Parece feliz. Lo es, confirmó Rafael. Tiene un hermano. Se llevan de maravilla. Iván me ha hablado de Mateo. Victoria levantó la vista. ¿Has hecho una buena obra? Rafael. Mateo me salvó la vida. Lo menos que podía hacer era darle un hogar. Guardaron silencio. Ya no había entre ellos la tensión de antes. La ira se había consumido. Los rencores habían perdido su filo. Solo quedaban el cansancio y la comprensión. Quiero pedirte perdón. Victoria sujetaba la taza con ambas manos. Por todo lo que hice. Me equivoqué. Me dejé llevar por el miedo y permití que Zaira me manipulara. Zaira solo utilizó lo que ya estaba dentro de ti, dijo Rafael con suavidad. Miedo. Inseguridad. El deseo de controlar la situación a cualquier precio. Ella no te metió eso en la cabeza. Simplemente lo dirigió en una dirección concreta. Lo sé. Mi psicóloga dice lo mismo. Victoria sonrió con tristeza. He entendido muchas cosas estos meses. Cómo utilizaba a la gente, cómo echaba la culpa a los demás, cómo no sabía manejar la ansiedad. Fui una mala esposa, Rafael, y una mala madre. No fuiste mala, objetó Rafael. Eras una persona con problemas que no sabía cómo resolverlos. Pero estás trabajando en ello. Eso es lo principal. ¿Y tú me has perdonado? Rafael lo pensó. ¿La había perdonado? La ira se había ido. Eso seguro. Pero perdonar significaba dejarlo ir por completo, sin resentimiento. Estoy en camino, respondió honestamente. Intentaste destrozar mi vida, Victoria. Eso no se olvida en 3 meses. Pero veo tus esfuerzos. Veo que estás cambiando. Me alegro por ti. Gracias. Victoria se secó una lágrima. Seguiré esforzándome. Quiero volver a ser una madre normal para Iván. Quiero que no se avergüence de mí. No se avergüenza. Solo es pequeño y no entiende todas las complejidades. Para él, sigue siendo la mamá a la que quiere. Hablaron un poco más, discutieron el horario de las visitas, los progresos de Iván. Se despidieron tranquilamente, casi como amigos. Rafael comprendió que la mujer de la que se había enamorado 8 años atrás quizás todavía existía en algún lugar dentro de Victoria. Solo necesitaba pasar por el dolor para volver a ser ella misma. Simón Porcel se convirtió no solo en un abogado, sino en un amigo de la familia. Los visitaba, jugaba con los niños, daba consejos sobre asuntos legales. Rafael le estaba agradecido por su profesionalismo y apoyo en los momentos difíciles. Eduardo Herrero, el guardia de seguridad del restaurante que encontró el sobre, también permaneció en sus vidas. Rafael lo invitó a una cena familiar para agradecerle su ayuda. Eduardo era un hombre de pocas palabras, pero se alegraba sinceramente de haber ayudado a prevenir un delito. Miguel Lozano, el gerente que testificó, recibió una generosa propina y palabras de agradecimiento. Simplemente había hecho su trabajo y había estado atento. Pero fue su capacidad de observación la que ayudó a confirmar la versión de los hechos. En verano, Rafael decidió llevar a los niños a la costa. Alquilaron una casa en la Costa del Sol y pasaron allí 2 semanas. Mateo vio el mar por primera vez en su vida. Se quedó en la orilla, incapaz de apartar la vista de la infinita extensión azul. Es tan bonito, susurraba. Pensaba que esto solo existía en las postales. Iván chapoteaba en las olas, construía castillos de arena, atrapaba cangrejos entre las rocas. Mateo lo ayudaba, pero a veces simplemente se sentaba en la arena y miraba al horizonte, como si intentara grabar ese momento para siempre. Por las tardes, paseaban por el paseo marítimo, comían helado, veían las puestas de sol. Rafael observaba a los niños y comprendía que eso era la felicidad. No una felicidad ruidosa ni ostentosa, sino tranquila, hogareña, real. Una tarde, cuando Iván ya dormía, Mateo salió a la terraza donde estaba sentado Rafael. ¿Puedo sentarme? Claro. Permanecieron en silencio, escuchando el murmullo de las olas. Luego Mateo preguntó en voz baja, «Señor Vega, ¿no se arrepiente de haberme acogido?» «¿Qué?» Rafael lo miró sorprendido. «¿Por qué preguntas eso?» «Es que no soy de su familia. Y le doy problemas. ¿Tiene que comprarme ropa? ¿Libros? ¿Comida? Gasta tiempo y dinero en mí». Rafael se giró hacia el niño y le puso una mano en el hombro. «Mateo, escúchame con atención.
No das problemas, haces mi vida mejor. Eres un chico inteligente, bueno y decente. Estoy orgulloso de que te hayas convertido en mi hijo. Y no importa que no estemos unidos por la sangre. La familia no es solo biología. ¿Es una elección? Es cuidado. Es amor. ¿De verdad? Los ojos de Mateo brillaron. ¿De verdad? ¿Eres mi hijo? Mateo. Para siempre. El niño lo abrazó con fuerza, desesperadamente, como si temiera soltarlo. Rafael le devolvió el abrazo, sintiendo como algo encajaba definitivamente en su alma. Al volver a casa, retomaron su vida normal. El colegio, el trabajo, las tareas domésticas. Pero ahora era la vida de una verdadera familia, donde cada uno conocía su lugar y se sentía necesario. Victoria continuó viendo a Iván. A finales de verano, su estado se había estabilizado tanto que el terapeuta recomendó ampliar el horario de visita. Ahora veía a su hijo una vez a la semana, y una vez al mes se quedaba a dormir con ella. Iván estaba feliz. Quería tanto a su padre como a su madre, y no entendía por qué no podían vivir juntos. Rafael le explicaba que a veces los adultos viven mejor por separado, pero que eso no significa que dejen de querer a sus hijos. Mateo también se encontró con Victoria. Rafael estaba preocupado por cómo iría ese encuentro, pero todo transcurrió con calma. Victoria le dio las gracias al niño por haber salvado a Rafael y se disculpó por sus actos. Mateo aceptó las disculpas con una dignidad que superaba su edad. Para el otoño, la vida había entrado por fin en una rutina tranquila. Rafael se dio cuenta de que el pasado ya no le pesaba. Miraba al futuro con optimismo y confianza. Una tarde de septiembre, estaban cenando los tres, Rafael, Mateo e Iván. Una cena familiar normal, con conversaciones sobre el colegio, los planes para el fin de semana, libros nuevos. Papá, dijo Iván, masticando una patata, ¿vamos a vivir siempre juntos? Siempre, sonrió Rafael. ¿Y Mateo también? Y Mateo también. ¿Y mamá? Mamá vivirá en otro sitio, pero la verás a menudo. Vale. Iván asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió a su comida. Mateo cruzó una mirada con Rafael y sonrió. En esa sonrisa había gratitud, amor y aceptación. Rafael le devolvió la sonrisa. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Rafael pensó en el camino que habían recorrido en 6 meses. De un encuentro casual en un restaurante a una familia de verdad, de la desesperación y la traición a la esperanza y el amor. La vida le había enseñado una lección importante: el bien siempre vuelve. Había mostrado misericordia a un niño hambriento, y ese niño le había salvado la vida. Le dio un hogar a Mateo, y Mateo le dio su lealtad. Perdonó a Victoria, y ella recibió una oportunidad para ser mejor. Rafael apagó la luz de la habitación de los niños, entornó la puerta y fue al salón. Fuera brillaban las luces de la ciudad. La vida continuaba. En algún lugar, la gente amaba y odiaba, construía y destruía, salvaba y traicionaba. Pero aquí, en este apartamento, estaba su fortaleza, su familia, su felicidad, sufrida y merecida. Rafael se sirvió un té y se sentó junto a la ventana. Miró una fotografía que estaba en una estantería. Los tres en la playa, bronceados y felices. Iván riendo, Mateo abrazándolo por los hombros, Rafael de pie detrás, con las manos sobre sus cabezas. Una familia. Real, no perfecta, con su propia historia y sus cicatrices, pero fuerte y llena de amor. Rafael terminó su té y se fue a dormir. Mañana sería un nuevo día, con nuevas preocupaciones y alegrías, pero lo recibiría con la seguridad de un hombre que sabe que lo peor ha pasado y que por delante solo hay vida.